Algunas escenas de este programa son animaciones de alta resolución. El cielo es enorme, hasta que dos aviones acaban en el mismo sitio a la vez. A más de 11.000 metros sobre el Amazonas, un avión de empresa choca con un 737. Sentí que todos mis átomos implosionaban. A 1,6 km sobre Nueva York, un DC-8 penetra el fuselaje de un Lockheed Constellation. Me levanté, salí corriendo y no miré atrás. Sobre San Diego, un 727 choca con un Cessna y queda grabado. Sabía que era algo gordo y malo, pero no que era una colisión. En las afueras de Los Ángeles, un avión pequeño choca con un DC-9, destrozando varias casas que hay debajo. Olía a muerte, a humo y muerte. Los testigos y los supervivientes cuentan sus desgarradoras historias, y las reconstrucciones animadas les pondrán justo en los aviones en apuros. El enorme cielo acaba de hacerse mucho más pequeño. ¿Por qué se estrellan los aviones? Colisiones aéreas. A new concept in air transportation. The travail has been taken out of travel. Cuando Pan Am estrenó este corto sobre los vuelos comerciales transatlánticos en 1958, volar era una ocasión especial. La gente se vestía de etiqueta, se servía la comida en manteles. Delicious food adds to the enjoyment. Sabemos que eso ha cambiado, pero ha habido un cambio aún mayor y es el incremento del tráfico aéreo. En 1960 habría unos 1.400 aviones volando en un momento cualquiera. Pero hoy la cifra es más bien de 7.000. En 2011 volaron casi 3.000 millones de personas. Cada 2 años viaja prácticamente el equivalente de la población mundial y se espera que vaya a más. Con tamaño incremento de volumen por todo el mundo, se podría pensar que hay un mayor riesgo de que los aviones choquen en el cielo. Pero la tecnología es más sofisticada que nunca, así que este tipo de accidentes es de hecho menos frecuente que en los primeros días de los vuelos de pasajeros. Eso no significa que las colisiones aéreas ya no sucedan, porque a veces la tecnología falla y es prácticamente imposible eliminar el factor humano. En 2006, esto tiene consecuencias catastróficas para 2 aviones que sobrevuelan el Amazonas. Un Boeing 737 y un avión privado de empresa. Había ido a Brasil por un encargo de la revista Business Jet Traveler para escribir sobre Embraer, que es un gran fabricante de aviones que hay cerca de Sao Paulo. Una vez ahí me encontré con gente de una compañía charter de Long Island que acababa de comprar un avión nuevo, un Legacy 600 de $25 millones, una preciosidad, un avión mediano privado. Me dijeron que me volviese con ellos. El avión tenía 13 asientos y había 6 vacíos. Y yo, pues vale, me apunto. Acabó siendo la peor decisión de mi vida. 29 de septiembre de 2006, 2:52 de la tarde. El Legacy, número de cola 600 ex-Rey Lima, despega de la ciudad brasileña de São José dos Campos. Destino, la ciudad de Manaus, a casi 4 horas al noroeste. La torre de control le dice al Legacy que vuele a 11.277 metros, donde permanece hasta las 3:33 de la tarde. Mientras, 2 minutos después, el vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos sale de Manaus hacia la capital, Brasilia, en el sur. En cosa de media hora, el avión de Gol, un Boeing 737, llega a su altitud asignada, 11.277 metros. El 737 va hacia el sureste, el Legacy hacia el noroeste.
Los dos aviones deberían estar a altitudes diferentes, pero llevan rumbo de colisión. Era un día precioso, con nubes esponjosas blancas, pero que no tapaban la visibilidad. Despegamos pensando que sería un vuelo de rutina. Unos pilotos muy competentes llevaban el avión, que era nuevo. ¿Qué podía salir mal? Ambas parejas de pilotos están en contacto con control aéreo, dirigido por la Fuerza Aérea Brasileña. Pero a las 4:02 de la tarde, al noroeste de Brasilia, ocurre un problema. Control deja de recibir los datos del radar del Legacy. En algún momento del vuelo, el transpondedor que le da la información de la altitud al controlador dejó de funcionar sin que se dieran cuenta. El transpondedor es vital no solo para transmitir información clave al control aéreo y los aviones cercanos, sino también para el TCAS, el sistema de alerta de tránsito y evitación de colisiones que avisa a los pilotos cuando otro avión se acerca demasiado y aconseja cómo evitar el choque. Además del fallo de señal del transpondedor que evita que los datos del Legacy se transmitan, hay otro problema. Zonas muertas sobre el Amazonas que están documentadas. A partir de las 4:26, el control aéreo y los pilotos del Legacy intentan comunicarse varias veces sin conseguirlo. En circunstancias normales serían conscientes de las llamadas de los otros. El control aéreo brasileño, que lo hizo fatal en general, había programado mal las consolas y había asignado 5 frecuencias de radio para la zona en la que estaban los pilotos, 4 de las cuales estaban mal porque no tenían nada que ver con ese sector. Increíble, ¿no? Pero así fue. Aunque control aéreo le da permiso al Legacy para volar a 11.277 metros, cuando uno de los controladores le traspasa el avión al terminar el turno de trabajo, le dice, equivocándose, que el avión está a 10.972 metros. En realidad, el Legacy y el 737 están a la misma altitud y viajan a más de 800 kilómetros por hora, lo que equivale a un acercamiento o velocidad combinada de más de 1.600 kilómetros por hora. Hablamos de mucha potencia en aviones que pesan cientos de miles de kilos. Cuando chocan a tanta velocidad, lo normal es que los aviones se destruyan por completo. A las 4:53, cuando se establece el contacto por radio, la conexión es tan mala que los pilotos del Legacy y el controlador no se entienden. Los aviones se acercan. Todos estaban durmiendo o trabajando. Oí y sentí un bang, el ruido más fuerte que he oído, y eso que estuve en Vietnam con las bombas. Un bang. Sentí que todos mis átomos implosionaban. He volado muchas veces de pasajero. He pasado por muchos tipos de clima y de turbulencias, pero nunca sentí un impacto así. Debido al ángulo del choque, el 737, aunque es mucho mayor que el Legacy, sale mucho peor parado. Una de las alas, que tenía una aleta, cortó el ala del 737. Muchos de los sistemas de control de vuelo se dañaron. El avión quedó incapacitado e incontrolable. Cuando el 737 se fue fuera de control, las fuerzas aerodinámicas hicieron que empezase a romperse en pleno vuelo. Todos los que están a bordo del Legacy saben que ha pasado algo malo, pero no que han chocado con otro avión. Ni siquiera saben que su avión está dañado hasta que Joe Sharkey mira por la ventana. Levanto la persiana, miro y veo algo que no olvidaré jamás. Al ala le falta una parte, solo queda un trozo dentado de metal. Tienen que aterrizar cuanto antes. Han de ir al primer aeropuerto disponible. A continuación, 35 minutos en el aire que les pondrán el corazón en vilo y un aterrizaje grabado a fuego en la memoria de este pasajero. Fue un momento de tranquilidad absoluta en el que todos nos dimos cuenta de que seguramente íbamos a morir.
29 de septiembre de 2006. A 11 kilómetros sobre el Amazonas brasileño, un 737 choca contra un Embraer Legacy. Es un accidente desastroso. El 737 está fuera de control y cae en picado hacia el suelo. Pero el Legacy sigue volando. Le falta la aleta izquierda y el estabilizador horizontal está dañado. Los pilotos luchan para que el avión siga en el aire, pero nadie a bordo sabe que han chocado. Lo que sí saben es que están en apuros. Pensar que quizá no vuelvas a ver a tu familia, o que van a leer en el periódico, o ver en la tele que has muerto, fue horrible. Le escribí una nota a mi mujer por si la encontraban. Le puse, te quiero. Nuestro tiempo juntos ha sido precioso. Y en fin, perdona por irme a morir, pero lo dije en plan bonito. Como la mayoría de accidentes aéreos, la colisión sobre Brasil se debe a una cadena de eventos, no a uno solo. Dos aviones vuelan directos contra el otro después de que Control Aéreo los pusiera a la misma altitud. Los agujeros negros de radio sobre el Amazonas limitan la comunicación entre los controladores y los pilotos del Legacy. Y durante casi una hora antes del choque, el transpondedor del Legacy no transmite, por lo que los dos controladores que trabajan en turnos seguidos no reciben las señales. Un controlador competente se hubiese dado cuenta en 2 o 3 barridos. Hay un barrido cada 10 segundos, o sea que en 20 o 30 segundos. El avión desapareció durante 50 minutos, no 20 o 30 segundos. A los 3 minutos del impacto, el transpondedor se reactiva. Pero el Legacy ya está en peligro. Tiene que aterrizar cuanto antes. Fueron los 35 minutos más largos de mi vida. ¿Íbamos a aterrizar sanos y salvos? Todo el rato me preguntaba si perderían el control del avión. La pista de aterrizaje más cercana está en una base militar. Es literalmente una pista en mitad de la jungla. Mientras los pilotos desesperados intentan alcanzarla, todo el mundo tiene el corazón en un puño. Estábamos a 5 minutos de no volar más. Estaba claro. Los árboles estaban cada vez más cerca. Pensé, pues ya está. Una vez a salvo en tierra, los pasajeros, que aún no saben cómo se han metido en esta, están felices de seguir vivos. Pero horas después se enteran de que han chocado con un 737 en pleno vuelo y que el avión se estrelló en la jungla, causando 154 muertes. Enseguida les cambia el estado de ánimo. Se notó el cambio en el ambiente. Supe que ahora nos consideraban sospechosos criminales. Tras el accidente hay protestas en Brasil y los familiares de las víctimas exigen que se dé más información sobre el choque. El escritor Joe Sharkey dice que volcaron su ira en los supervivientes estadounidenses. En Brasil empezaron a correr rumores descabellados. Decían que en el momento del accidente, como había un periodista a bordo, yo, los pilotos estaban dando vueltas por encima del Amazonas central para fardar de avión y que eso provocó el desastre. Menuda locura. Por supuesto, cuando estudiaron el instrumental del avión, quedó claro que el avión no se había movido de los 11.277 metros. A Joe Sharkey lo retienen 2 días en Brasil. A los pilotos, Joe Lepore y Jean Paladino, más de 2 meses. Cuando por fin les dejan salir del país, el 9 de diciembre de 2006, reciben una cálida bienvenida en la sede de su aerolínea en Long Island, en Nueva York. Pero los problemas de los pilotos no acaban ahí. 9 meses después del accidente, el gobierno brasileño acusa a los pilotos estadounidenses y a 4 de sus propios controladores aéreos de poner un avión en peligro. La comunidad internacional de la aviación está firmemente en contra de criminalizar los accidentes. Hay que saber en qué pensaban, qué decisiones tomaron y por qué actuaron como actuaron. Si tienen miedo de ir a la cárcel y de que se los castigue, se sentirán inhibidos y los investigadores no recibiremos toda la información. Criminalizar las investigaciones de accidentes aéreos perjudica la seguridad.
En situaciones que no han sido causa de actos deliberados, hay que centrarse en que no vuelva a pasar. En mayo de 2011, un juez federal de Brasil exculpa a los pilotos del Legacy de todos los cargos menos uno, el de negligencia, por no haber monitorizado el transpondedor. La sentencia definitiva aún está pendiente de dictarse, pero seguramente los pilotos no irán a la cárcel. Joel Weiss, el abogado de los pilotos, dice que no fue culpa suya, porque el transpondedor estaba encendido pero se puso en stand-by sin aviso, según los pilotos. Hay pruebas en todo el mundo, pero sobre todo de casos europeos, de que este tipo de transpondedor falla sin que en la cabina haya ningún indicio de ese fallo. Los componentes fallan, o sea que no es que necesariamente lo pusieran en stand-by, es un simple fallo. En Brasil, a un controlador aéreo a quienes los jueces describieron como no cualificado e incompetente, lo absuelven. A otro controlador lo condenan por negligencia. En el informe final, CENIPA, el equivalente brasileño al NTSB, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, reconoce los fallos de los controladores brasileños y los de los pilotos del Legacy, y afirma que las dos partes deberían haberse percatado de la pérdida de la comunicación por radio mucho antes de lo que lo hicieron. En un email, el departamento de prensa de CENIPA afirma que su investigación del accidente no establece responsabilidad ni culpa, sino que identifica los factores que lo desencadenaron con el objetivo prioritario de prevenir futuros accidentes. Si hay una lección que podamos aprender de la tragedia, es que siempre habrá factores humanos que provoquen accidentes. La falta de información del transpondedor del Embraer durante tanto tiempo dio lugar a errores humanos, porque el controlador aéreo no sabía la situación ni la posición del avión. Ya sean militares o civiles, es cosa del factor humano. Son los errores humanos los que desencadenan los acontecimientos. A continuación, más colisiones en pleno vuelo sobre dos de las mayores ciudades de los Estados Unidos. Me levanté, salí corriendo y no miré atrás. Antes de que existiese el sistema de control de tráfico aéreo moderno, la tarea de mantener la separación entre los vuelos comerciales recaía sobre todo en los pilotos. Para ello usaban las llamadas reglas de vuelo visual, también conocidas como ve y que te vean. Es como cuando vas en coche, que evitas el tráfico viéndolo y no poniendo el coche donde hay otro. Las reglas de vuelo visual son iguales. Ve y que te vean es un fallo catastrófico en dos colisiones mortíferas entre las mismas dos aerolíneas, TWA y United. La primera colisión tiene lugar sobre el Gran Cañón el 30 de junio de 1956. Los dos pilotos tuvieron que desviarse para sortear unas tormentas y acumulaciones. Como no se pueden atravesar, iban a rodearlas. No sabían que al rodear la parte trasera de las nubes, iba a haber otro avión. El DC-7 de United y el Lockheed Constellation de TWA, también llamado Super Connie, chocan a 6.400 metros de altura. En su momento fue el accidente más mortífero de la historia de la aviación. La trágica colisión del sábado entre TWA y United Airlines se ha cobrado 128 vidas. Supuso un punto de inflexión. Fue uno de esos accidentes en los que la sociedad dijo no va a volver a pasar. La colisión dio pie al Acta Federal de Aviación de 1958, que crea la Administración Federal de Aviación, cuya misión es crear el sistema de espacio aéreo más seguro y eficiente del mundo. Por desgracia, el cambio no llega lo bastante rápido. Los restos cayeron en la iglesia, en la calle y en los edificios colindantes. Pero creo que el primer contacto con el suelo fue el techo del garaje. La iglesia de la columna de fuego. Sí, anda que no es irónico. En una gris mañana de diciembre de 1960, TWA y United tienen otro incidente catastrófico, esta vez sobre la ciudad de Nueva York.
10:25 de la mañana. Control aéreo modifica el rumbo del vuelo 826 de United, un DC-8, atajando casi 18 kilómetros hacia el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. 10:30. El United está a 4.200 metros y le dan permiso para descender a 1.500. Al mismo tiempo, el vuelo 266 de TWA, un Superconi, como el que chocó sobre el Gran Cañón, se dirige al aeropuerto de Idlewild, ahora conocido como JFK. Desciende desde 2.400 metros. Al United le dicen que vaya a una intersección de navegación en concreto, donde tiene que ponerse en espera y aguardar instrucciones nuevas. Pero hay problemas. El avión tiene dos instrumentos de navegación que entonces se usaban para determinar la posición. Uno no funciona. El avión va a 800 kilómetros por hora, una velocidad que luego se calificaría de excesiva, y el DC-8 se pasa de su zona permitida. Es como ir conduciendo por la calle. Si sabes dónde estás y que tienes que girar la segunda a la izquierda, pues genial. Pero si no ves la primera a la izquierda, giras a la tercera, porque no te has dado cuenta de que ya has pasado la primera. A las 10:33, la Torre de la Guardia le aconseja al TWA que se desvíe a la derecha. Nadie se da cuenta, pero el DC-8 de United va directo hacia él. Entonces, 7 segundos después, cuando ambos aviones se acercan a los 1.500 metros, hay una colisión brutal. Uno de los motores del DC-8 atraviesa el fuselaje del Superconi. El TWA se rompe en 1000 pedazos y cae en el acto, chocando en el aeródromo Miller de Staten Island. Sin embargo, el avión de United consigue seguir en el aire durante 13 kilómetros y medio más, hasta que sobrevuela Park Slope, en Brooklyn, en cuyas calles se encuentra Tom Reagan, que entonces tenía 20 años. Crucé la calle en la 7ª Avenida con Sterling Place. Estaba por la esquina cuando escuché un chirrido altísimo. Al girarme, vi el ala del avión del United Airlines chocando contra la azotea del edificio del que acababa de salir. Hubo una explosión tremenda. Me tiré al suelo al instante. Poco después hubo una segunda explosión. ¡Bang! Todo explotó. Estaba todo en llamas. Me quedé en el suelo, lo que a mí me pareció mucho tiempo, pero creo que apenas serían unos segundos. Me levanté, salí corriendo y no miré atrás. En las calles de Brooklyn, la gente se sorprende al saber que hay un superviviente, Stephen Balch, de 11 años, nativo de Wilmette, Illinois, que cae desde el avión a un montón de nieve. Le habían regalado por Navidad un vuelo desde Chicago hasta Nueva York para que fuera él solo. Y entonces pasó. Por aquel entonces, Barbara Lunes se había graduado hace poco en enfermería y trabajaba en el Hospital Metodista a pocas manzanas del lugar del accidente. Le encargan cuidar de Steven esa noche. Sufre quemaduras graves. No sabía si era blanco o negro. Era de color alquitrán. Creo que dijeron que tenía quemado el 85% del cuerpo. En cuestión de horas, el padre del niño llega a Nueva York y habla con la prensa. Señor Balch, ¿cómo se sienten usted y su esposa al saber que su hijo es el único superviviente? Lo sentimos de corazón por todos los que no han sido tan afortunados. Todo el país apoya a Steven, pero sus heridas son demasiado graves. Si hubiera tenido más experiencia, hubiera sabido que estaba perdido. Creo que por eso me mandaron a mí. Steven Balch, nuestro niño de 11 años, el único superviviente del accidente aéreo de Brooklyn, ha fallecido a la 1 de la tarde, hace pocos minutos. El pequeño cerró los ojos y se durmió. Con un recuento final de 134 muertes, incluyendo 6 fallecimientos en tierra, la colisión de 1960 sobre Park Slope sustituye a la del Gran Cañón como el accidente de aviación comercial más mortífero de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento.
Para investigar el accidente, la Junta de Aeronáutica Civil, la precursora de la NTSB, usa el registrador de datos de vuelo, también llamado caja negra, por primera vez en la historia. La conclusión es que el vuelo 826 de United se salió del límite asignado, es decir, de la zona en la que dijeron que esperase. Su alta velocidad y el cambio de zona que le asignó control aéreo fueron factores que contribuyeron. A los 3 meses, el presidente Kennedy funda el proyecto Beacon. Es un cuerpo especial al que se le encarga analizar las instalaciones de aviación del país y trazar un plan a largo plazo para el futuro del tráfico aéreo de los Estados Unidos. Pero hay más problemas aéreos en el horizonte. A continuación, accidentes mortales entre aviones grandes y pequeños. De golpe oímos un... tremendo. Como si fueran bloques de construcción, cada colisión aérea ha ayudado a hacer más seguros los cielos. Tan seguros que, según un estudio del MIT, la tecnología ha avanzado hasta el punto de que podemos esperar que haya solo una colisión cada 100 millones de horas de vuelo. La última vez que 2 aviones comerciales chocaron en los Estados Unidos fue en el accidente sobre Nueva York de 1960. Desde entonces ha habido 3 colisiones aéreas más, y en todas ha habido un avión grande y uno pequeño. En 1967, el padre de Mary Schulte está a los mandos de un Boeing 727 de Piedmont Airlines, que choca con un Cessna bimotor sobre Carolina del Norte, matando a 82 personas. Vienen 2 pilotos a mi casa. Tocan al timbre y le dicen a mi madre que el avión de mi padre se ha estrellado. Yo le dije que no podía ser, porque era el mejor piloto. Esto tuvo como consecuencia un compromiso férreo por parte de Piedmont Airlines a involucrarse en el Sistema de Alerta de Tránsito y Evitación de Colisiones, o TCAS. Unos años después, fue una de las primeras aerolíneas, si no la primera, en volar con un TCAS activo a bordo. 6 años después, Betty Barrett está a bordo de un avión charter cuando choca con un DC-9 sobre Francia. Las 68 personas a bordo del DC-9 fallecen. Todas las del avión de Betty sobreviven. Mi padre estaba en el asiento del pasillo y yo a la derecha. Él es muy inglés, muy estoico, y me giré y le pregunté: «Papi, ¿crees que vamos a sobrevivir?». Me contestó: «Lo dudo mucho, cielo», y me señaló la otra ala. Alguien me envió esta foto de cuando aterrizamos. Se ve que las ruedas están reventadas. Esta es el ala rota, mirad. Me dijeron después que si hubiéramos perdido 1 metro más de ala, o sea, hasta aquí, hubiésemos volado por los aires. Siempre la tengo en mi cuarto por si me deprimo, recordarme que si he sobrevivido a esto, puedo sobrevivir a todo. Más tarde, en 1978 y 1986, hay 2 colisiones aéreas más en los Estados Unidos. Al sumarse a los accidentes previos, obligan a que haya grandes cambios en la industria de la aviación. Hay coincidencias escalofriantes. Ambas colisiones suceden a plena luz del día, en días preciosos, en el sur de California. El primero, el 25 de septiembre de 1978, está grabado. Hemos oído un ruido muy fuerte que venía desde arriba y al mirar hemos visto parte de un avión Cessna pequeño precipitándose hacia el suelo. De repente hemos oído un estruendo que ha sonado como una bomba. Nadie lo sabe aún, pero 17 segundos antes, 800 metros sobre ellos, el avión privado ha colisionado con un Boeing 727, el vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines PSA. En el momento del impacto, el periodista John Britton, del canal NBC39, y el cámara Stephen Jowell están cubriendo una conferencia de prensa a pocas manzanas en el barrio residencial de San Diego.
John y yo estábamos cubriendo una noticia corriente. Yo estaba grabando planos de gasolineras. Yo estaba aquí. Steve, el cámara, estaba justo detrás de mí. Y la supervisora del condado, Lucille Moore, estaba aquí. Estaba entrevistando a Lucille aquí, cuando de repente escuchamos un enorme... Algo empezó a caer del cielo. La gente empezó, madre mía, madre mía. Encendí la cámara enseguida y me moví a la izquierda. Miré arriba y había algo que parecía un cometa cayendo. El fotógrafo del condado, Hans Wen, estaba aquí al lado. Cuando sucedió la colisión y Hans miró así, sacó 2 fotos del vuelo 182 de PSA antes de que se estrellase. Cuando miré arriba solo vi el avión con el motor en llamas. Estaba empezando a inclinarse hacia la derecha y faltaba un buen cacho del borde del ala. Así que supe que el avión iba a estrellarse. Era imposible que sobreviviese. Todo pasó muy rápido. Saqué una foto casi por instinto y la segunda foto fue prácticamente una silueta. El cámara Steve Howell y yo fuimos a toda prisa al lugar del accidente, a 2 manzanas. Había varios edificios envueltos en llamas y un humo negro muy espeso que ascendía a unos 100 o 120 metros. Había un muro de fuego y pensé, tiene que haber sido un escape de gas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Fue lo más gordo que me había pasado en mi carrera hasta el momento. Y sabía que era algo gordo y malo, pero no que era una colisión. A continuación, cómo una suposición se convierte en tragedia. Tenían que decirle a control aéreo que ya no veían al Cessna, pero no lo hicieron. San Diego, 25 de septiembre de 1978. Un equipo de noticias de la NBC graba a un avión pequeño precipitándose hacia el suelo después de haber chocado 800 metros más arriba con un 727 de mayor tamaño. Oímos detrás de nosotros una explosión tremenda. En ese momento supimos que no era un solo avión y, claro, luego nos enteramos de que también había un avión de línea. Los 2 pilotos del Cessna mueren, igual que las 135 personas a bordo del avión y 7 vecinos de la zona residencial que había en tierra. La policía montó una morgue improvisada en un instituto cercano y empezaron las preguntas de inmediato. ¿De quién es la culpa? ¿Qué provocó este trágico accidente? ¿Cómo podría haberse evitado? Para entender qué pasó es vital saber qué sucedió entre control aéreo y la tripulación del PSA en los 2 minutos anteriores a la colisión. Cuando el Boeing 727 estaba acercándose a San Diego, les hablaron de un pequeño avión de aviación general. Es un Cessna, ¿lo ven? Y los del PSA dijeron que sí lo veían. En ese momento los del PSA se volvieron los responsables de mantener la distancia. Al principio, la tripulación vio el avión, pero en algún momento lo perdieron de vista. Los 3 pilotos lo hablaron. ¿Sabéis dónde está el Cessna 172? Creo que ha pasado por la derecha. Tenían que decirle a control aéreo que ya no veían al Cessna, pero no lo hicieron. El Cessna 172 se desvió sin permiso del rumbo asignado. Por desgracia, estaba directamente enfrente del 727, pero debajo, así que la tripulación no podía ver el avión, aunque se asomase por la ventana porque estaba debajo de su campo de visión. El 172 golpeó el borde del ala derecha más o menos a mitad de la envergadura. Eso es lo de la famosa foto. Se ve humo y fuego saliendo del ala derecha del Boeing 727. Debido a eso, el morro bajó cada vez más sin que pudieran evitarlo. Y perdieron el control. Perdieron el control y, por desgracia, el avión se estrelló.
En el informe final, la NTSB culpa a la tripulación del PSA por no mantener la separación visual con el Cessna y por no informar al controlador cuando perdieron de vista al otro avión. El informe dice que al accidente también contribuyeron los procedimientos de control aéreo, que autorizaron a los controladores a usar la separación visual cuando podrían haber usado el radar. El informe hace notar que las tripulaciones relajan la vigilancia en zonas donde tienen asistencia por radar. Y dice que parece ser que los controladores también la relajaron. El controlador pudo haber creído que la tripulación entendía mejor la situación que él. Podrían pasar días hasta que se termine la limpieza y, tal y como dice un policía, pasarán años hasta que el barrio vuelva a ser el mismo. Tras el accidente del PSA, la AFA redobla los esfuerzos para mejorar la separación de los aviones cerca de los aeropuertos con más actividad del país y para modernizar la tecnología de los sistemas de alerta de tránsito. Pero una vez más, el cambio no llega lo bastante rápido. 8 años después, 1986, otro día soleado en el sur de California, otro avión pequeño y otra colisión aérea catastrófica. Era domingo. Estábamos en agosto. Mi hermano y yo estábamos jugando en la entrada del garaje. Mi padre estaba en el césped y nosotros en las bicis. Me acuerdo de que mi hermano dijo todo tranquilo: «Mira, hay un avión en llamas que va a caer en casa». A 19.800 metros sobre Cerritos, California, una zona residencial del este de Los Ángeles, un Piper Archer privado se ha puesto en el camino del vuelo 498 de Aeroméxico, un DC-9 con 64 personas a bordo. Por aquel entonces, Corinne Kingsbury tenía 5 años. Mi padre nos cogió y nos metió en el garaje, que evidentemente tenía la puerta abierta. Y nos dijo: «Vamos a morir». Recuerdo que el suelo tembló y explotó. 8 casas destruidas, 5 con daños serios, 24 muertos en tierra y el número puede aumentar. También recuerdo ver partes de cuerpos y la gente aún en los asientos. Olía a muerte, a humo y muerte. La casa de Corinne se salva, pero otras muchas del barrio no. A continuación, tras la segunda colisión aérea en 8 años, hay una protesta pública pidiendo un cambio en medio de una pérdida desgarradora. ¿Quién piensa que su familia va a morir en un accidente aéreo? En accidente de coches aún, pero no en aéreos. Buenos días. Las noticias desde Cerritos, California, siguen yendo a peor. Los equipos que buscan entre las ruinas del accidente aéreo del domingo han encontrado 15 cadáveres más. 31 de agosto 1986. Más de 1.500 metros sobre Cerritos, un barrio residencial de Los Ángeles. Un Piper Archer choca contra un DC-9, el vuelo 498 de Aeroméxico. La parte superior del Piper es arrancada, matando al instante a los 3 pasajeros a bordo, una pareja de mediana edad y su hija adulta. En el choque sobre San Diego, que hubo 8 años antes, el mayor avión, el vuelo 182 de PSA, pierde de vista a un Cessna, mucho más pequeño, y se choca contra él por detrás. Sobre Cerritos, el piloto del Piper no se da cuenta de que ha entrado en el espacio aéreo controlado que rodea el aeropuerto, LAX, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Cuando vuelas en espacio aéreo no controlado, no siempre hace falta hablar con un controlador aéreo. No siempre hace falta tener transpondedor. Pero si vas a volar en espacio aéreo que sí está controlado, necesitas permiso para hacerlo. No puedes meterte sin permiso. La tripulación del DC-9 creía, con razón, que estaban en espacio protegido, y así era. Pero sin que lo supieran, el Piper se había metido en su espacio aéreo. El avión de aviación general chocó con la cola del DC-9 y arrancó los estabilizadores verticales y horizontales. Vamos, la parte trasera del avión. El DC-9 se volvió incontrolable, dio la vuelta y fue invertido. Hay una foto famosa del avión mientras desciende boca abajo antes de estrellarse en un barrio.
Contando a los pasajeros y a la gente en tierra, el número total de víctimas del accidente de Cerritos es de 85 y aún podría haber más, dado que la búsqueda de víctimas continúa hoy, 2 de septiembre de 1986. Hay tantas coincidencias entre las colisiones aéreas de Cerritos y San Diego que hay protestas públicas de lo poco que se ha hecho en los años que ha habido entre medias. Tras el primer accidente no se implementaron las recomendaciones y entonces hubo una colisión por segunda vez. Ahí fue cuando intentamos cambiar las cosas, pero es difícil luchar contra las agencias gubernamentales. La familia de Denise Guzmán se ve especialmente afectada por la tragedia de Cerritos. Su suegro, su tío, sus 2 sobrinos y un amigo de la familia vuelven de una excursión de pesca en México en el vuelo 498. Su marido iba a ir con ellos, pero se salta el viaje para ir a un funeral. Cuando se estrella el avión, parte de la familia ya está esperando en el aeropuerto para recogerlos, pero acaban teniendo que ir al lugar del accidente. Fue una pesadilla. Sabíamos que nadie iba a sobrevivir. Creo que igual mi marido tuvo ciertas esperanzas. ¿Hay supervivientes? No. Pero yo supe inmediatamente que no iba a acabar bien. Sigue la búsqueda de desaparecidos en el barrio asolado por la catástrofe. ¿Quién piensa que su familia va a morir en un accidente aéreo? En accidentes de coches aún, pero no en aéreos. Es inaudito. ¿Cómo pudo pasar? Y en nuestro propio barrio. Fue muy irónico. En nuestro propio barrio. La Junta citó en el informe final las limitaciones del sistema de control aéreo para evitar colisiones y la entrada inadvertida y sin autorización del avión privado en la zona de la terminal de control de Los Ángeles. Gracias al conocimiento adquirido de cada colisión aérea, el cambio lleva décadas en el horizonte, pero el choque del Aeroméxico sobre Cerritos supone un mazazo. Para el año 1989, todos los aviones comerciales que vuelen hasta una altura de 3.000 metros y estén a una distancia de hasta poco más de 9.000 metros de las zonas de control terminal tienen que estar equipados con transpondedores que transmitan los datos de altitud. En 1993, todos los aviones de aerolínea con 10 o más asientos que operan en espacio aéreo estadounidense están equipados con sistema de alerta de tránsito y evitación de colisiones o TCAS. Todo desde el vuelo 22 de Piedmont y el accidente de PSA hasta el accidente de Cerritos fueron como bloques de construcción que culminaron en una tecnología que evolucionó en el sistema moderno de TCAS, que es una gran herramienta de predicción. La AFA tuvo que coger el toro por los cuernos, por así decirlo, y hacer algo para intentar evitar este tipo de accidentes. Aumentamos la cobertura por radar, mejoramos la comunicación de control aéreo en las tripulaciones, cambiaron el espacio aéreo, crearon un sistema de espacio aéreo controlado. Se hizo para intentar evitar o al menos reducir el riesgo de que haya pilotos errantes que vuelen por zonas de mucho ajetreo tan cercanas a los aeropuertos principales. Las lecciones aprendidas han hecho que volar sea tan seguro y las colisiones aéreas tan raras que según un estudio del MIT, habría que volar sin parar durante 11.000 años para vivir una. Por desgracia, mucha gente tuvo que perder la vida para llegar al que es sin duda el momento más seguro hasta la fecha de la historia de la aviación.